tardes. Gracias por estar ahí fielmente como cada sábado en 2x3 en TV. Este espacio que, como dice mi compañera Altagracia Ortiz, hacemos siempre con tanto cariño, dirigido a ustedes, porque lo que queremos es llevar orientación en el ámbito de la salud. Altagracia, buenas tardes. Buenas tardes, Dorita. Bienvenida a este programa. Y yo quiero, aunque parece, tú dices bienvenida, sí. Quiero aprovechar mi participación inicial para comunicarles que mi compañera y amiga Doris Pantaleón fue la tercera finalista de los premios de Funglode. Esa premiación se llama... Rafael Herrera. Don Rafael Herrera, en honor al histórico director del Listín Diario. Y entonces, un trabajo de Doris que fue muy comentado en este programa sobre el Sistema Nacional de Emergencia, ganó el tercer lugar. Bueno, Doris, yo debo decirte que sabes que como compañera y colega siempre vivo orgullosa de ti y quiero felicitarte por poner el dedo sobre la llaga con esa serie de trabajos. Gracias, Altagracia. La verdad que fueron trabajos que comentamos muchísimos aquí en su momento, fueron realizados a mediados del año pasado, lo que pasa es que esa premiación se toma un tiempo y fueron muy bien valorados, tanto por el periódico, el Listín Diario, donde se publicaron, como por toda la sociedad, porque te soy honesta, yo recibía llamadas hasta de funcionarios del mismo sistema de salud, donde reconocían que realmente las debilidades que se estaban denunciando en esos trabajos realmente existían, o sea que no es nada que uno se haya inventado. Y quería decirte también que eso recoge un poco en pequeños espacios todo lo que tú recoges en tu libro sobre el sistema de salud que tú le titulaste en cuidados intensivos. Así es bonito cuando se reconoce el trabajo de profesionales. Fue reconocido también el trabajo de la colega de Diario Libre, Lisania, que también es una tremenda reportera, y de una colega de otra área del Listín Diario. Sí, Lisania Batista fue reconocido unos trabajos que ya hizo sobre el sur, las necesidades de salud del sur. En materia de salud fueron reconocidos esos dos trabajos, pero el primer lugar lo tuvo una compañera del Listín Diario, que es Mayra. Ella escribió sobre área cultural, unos trabajos muy interesantes porque ella se iba a la zona colonial y todos esos monumentos que quizás lo vemos, pasamos y a veces no vemos solamente por fuera, pues ella retrató lo que eran esos monumentos históricos por dentro y contó historias interesantes. Bonito que eso ocurra, Dori. Muy bonito. Porque a veces el papel de los periodistas, mucha gente dice que hay periodistas corruptos, periodistas corrompidos cogiendo dinero, que a propósito de Odebrecht y todo eso, los periodistas bailan donde quiera, pero bueno que se reconozca que los periodistas bailan también donde hay buenas causas y que los periodistas luchan por una sociedad donde la gente pueda vivir con felicidad. Sí, también vamos a destacar el trabajo de Héctor Minaya, que fue que ganó el segundo lugar y fue histórico. Del Nacional. Del periódico El Nacional, que fue sobre la era de Trujillo, 55 años después, que yo también lo leí, le di seguimiento en el momento en que se publicaron y me parecieron bastante interesantes. Le daré su abrazo a Héctor cuando lo vea. Sí, entonces, Altagracia, antes de irnos a la pausa, quería decirte que una de las mayores satisfacciones es eso mismo que tú acabas de decir, o sea, que hay periodistas, tú decías, honestos, que buscan informaciones y que lo que quieren es dar a conocer la realidad del país, que más que el premio, lo que a uno más le llena de satisfacción es los comentarios de los compañeros. De los compañeros reconociendo el trabajo. Veía alguna de las chicas que decía, es que si ustedes lo publican en el periódico, yo lo tomo como una fuente real, porque yo sé que ustedes no inventan. Y entonces eso da mucha satisfacción, la verdad. Lo que no da tanta satisfacción, y pasando al orden de la salud en sí, es la crisis que se avecina en medio de los médicos, los prestadores, como se le dice ahora, de servicios de salud, las administradoras de riesgo de salud, señores. Ahí hay todo un entramado de conflictos, de temas, algunos de los cuales son sistémicos, es decir, están las ARS de por medio, pero está también un sistema de salud desorganizado, en crisis, donde el Estado se hace medio loco muchas veces también. O sea, hay toda una crisis que se avecina entre las aseguradoras y los prestadores de salud o los médicos. Sí, todo parece indicar que ahora la lucha, el colegio médico la va a enfocar hacia el sector privado y sobre todo hacia las administradoras de riesgos de salud. Ellos se quejan de disposiciones que tienen una parte asumida por las ARS y otra por el mismo sistema, tenemos que reconocerlo. La misma ley de seguridad social deja muchas cosas ambiguas
una empresa pues sencillamente va a aprovecharse de los huequitos que puedan dejarle para beneficio, ¿verdad? Propio, para beneficio propio. Entonces, al parecer, viene por ahí la lucha porque ellos se quejan de cosas fundamentales, entre ellos el código, que las ARS exigen un código de contratación para que un médico pueda atender a un afiliado. El código ha sido complejo porque los médicos dicen, y nosotros tuvimos la oportunidad esta semana pasada de escuchar las quejas de médicos, decir, pero yo me hice médico, me hice cardiólogo, me hice la especialidad que tuviera, que estaban todos ahí. ¿Por qué me tiene una empresa que pedir un código diferente para que yo pueda? Bueno, y escuchamos cosas casi impublicables. Sí, ellos dicen que la legislación, que ellos lo que deben tener legalmente es su S4. Así es. Y que es lo que obtienen una vez el médico termina la universidad, se va de un año de pasantía médica, entonces a raíz de terminar la pasantía de ley, como le dicen, entonces el Estado le emite un número, que ese es el S4, que es el que autoriza al médico a ejercer la medicina. Así es, vendrán momentos difíciles, ojalá que eso que decía el licenciado Chanel Rosa en nuestro programa hace una semana, que ese proyecto de ley logre modificarse, que el Estado tome la rienda a muchas cosas que andan, la verdad, manga por hombro en el sistema de salud. Sí, yo creo que sí, yo creo que Altagracia podemos tú y yo un poquito más adelante comentar un poco más estos temas y luego conversar con nuestra invitada, pero primero vámonos a una pausa y regresamos en un momentito. Perfecto. Gracias por continuar con 2x3 en TV. Y en la entrevista central de esta tarde tenemos ya con nosotros en el estudio a la doctora Máxima Méndez, cardióloga, está en el Centro Cardiovascular de Sedimat, pero doctor, es todo un personaje en materia de cardiología. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, gracias por la invitación. Así es. Un placer tenerla por aquí, doctora. Nosotros siempre nos encanta traer especialistas, como dice Altagracia, todo un personaje que hablen de todo, o sea, que le lleven esa información, esa orientación a las personas que nos siguen. Claro, es fundamental, la orientación a la población es necesaria, porque la educación da poder. Da poder. Eso es así. Y justamente eso es lo que necesita el paciente, la población, en todo el sentido, pero vamos a hablar hoy de cardiopatías, de cardiología, de prevención. Justamente febrero es el mes del corazón. Interesantemente. El corazón sigue siendo un órgano bastante interesante, muy bien estudiado, tiene muchos misterios todavía, pero sobre todo porque la enfermedad cardiovascular continúa siendo en la actualidad una de las causas más frecuentes de muerte a nivel mundial, independientemente de si el país es desarrollado o subdesarrollado. En el 2012 hubo una publicación muy interesante en donde hubieron unos 17 millones de muertes, y de esos pacientes la mayoría eran de origen cardiovascular, en un 37%, sobre todo por enfermedad de las arterias cardíacas, es decir, infarto mundial publicado por la OMS. Muy interesante. Doctora, del corazón es uno de los órganos que más se habla, de diferentes maneras, pero sobre todo en el ámbito de cuidados del corazón. Se habla mucho y hay, no campañas quizás permanentes, pero se habla sobre el tema. ¿Por qué cada día vemos que incrementan más las enfermedades cardíacas? Bueno, lo que sucede es que nosotros en la actualidad, si bien es cierto que hemos avanzado bastante en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, también es cierto que estamos en una lucha constante con respecto a lo que son los factores de riesgo cardiovascular. Y es que sigue siendo todavía en la actualidad la hipertensión, la elevación exagerada de los niveles de colesterol, el estilo de vida sedentario, el consumo excesivo de alcohol, uno de los todos ellos y en conjunto causa de enfermedad cardiovascular. Y el problema de, por ejemplo, la hipertensión arterial y la dislipidemia en este caso, es que inicialmente no produce ningún tipo de manifestación clínica. Cualquier paciente por un problema ortopédico simple, como un proceso incluso hasta inflamatorio articular, se apresura a buscar ayuda médica. En cambio, si el paciente tiene niveles muy altos de colesterol, a menos que ocurra un evento cardiovascular como un infarto o una trombosis cerebral aguda, pues el paciente simple y llanamente no busca ayuda médica. ¿Por qué no da señales, doctora? Da señales, pero son muy inespecíficas. En nuestra población, por ejemplo, hay un interesante mito de que cuando tienen los colesteroles elevados los pacientes se sienten mareados. Y muchas veces
no es necesariamente porque el colesterol está elevado, sino porque el colesterol está elevado y ya hay datos de enfermedad de las arterias cerebrales, como enfermedades de los pequeños vasos, y aunque no se ha establecido todavía una trombosis cerebral, pues hay problemas de oxigenación a nivel cerebral y el paciente puede sentir cierta inestabilidad. Okay. Porque ciertamente hay una vinculación. Totalmente, una vinculación cerrada, porque el colesterol es necesario para sobrevivir, porque participa en funciones tan fundamentales como formar y crear membranas, formación de hormonas, etcétera. Pero cuando ya los niveles exceden los niveles establecidos, que ya se han investigado con mucho detalle y que a pesar de que se han investigado siguen siendo tema de debate, los pacientes continúan con una tendencia hacia la alta, definitivamente. Doctora, ¿por qué se habla de colesterol bueno y colesterol malo? Bueno, lo que pasa es que existen varios tipos de colesterol, pero los dos colesteroles fundamentales son el colesterol HDL, conocido como el colesterol bueno, y el colesterol LDL. ¿Qué sucede? ¿Por qué es bueno uno? Exacto. El colesterol LDL, que es el llamado malo, es aquel que entre sus mecanismos de movilización y de actuación está ocluir las arterias, se deposita, taparlas y producir placas de colesterol que ante cualquier inestabilidad como una elevación de la presión puede romperse esa placa, venir plaquetas y formar un coágulo ahí y entonces establecerse un infarto o una trombosis. Entonces, ¿qué hace el colesterol HDL, que es el colesterol llamado popularmente como bueno? Participa en lo que es el transporte reverso. Él va del hígado, que es donde se forma, va hacia las arterias y recoge ese colesterol LDL que anda depositándose de manera exagerada en las arterias y lo regresa al hígado para entonces ser metabolizado y que participe en la degradación, lo que está en exceso, y en formación de hormonas y otros procesos, el que sea necesario. Doctora, hay personas que producen el colesterol porque vemos personas a veces delgadas y siempre tienen el colesterol alto y sin embargo vemos otras que están más llenitos, que están en sobrepeso y su colesterol está normal. Sí, existe un sinnúmero de condiciones genéticas que aunque su incidencia es baja, es bastante letal. Es la conocida como hipercolesterolemia familiar, que tiene dos tipos de presentaciones, la homocigótica, que es aquella en la que el paciente muere durante la adolescencia, antes de llegar a la adolescencia de un evento cardiovascular, y ustedes lo han visto, jóvenes que mueren antes de los 21 años, 18 años por un infarto o por una trombosis aguda. Y está la heterocigótica, que es aquella que sobrepasa la adultez, pero que el paciente mantiene niveles de colesterol LDL por encima de 180 miligramos por decilitro, cuando los valores establecidos es que estén por debajo de 130, y entonces estos pacientes en edades tempranas, que no se espera que hagan eventos cardiovasculares, como a la edad de 30, 40 años, hacen infartos, trombosis, etcétera. Entonces sí, hay deficiencias enzimáticas, hepáticas directamente, que son de herencia, que favorecen a que el paciente no metabolice adecuadamente el colesterol malo. Y entonces estos pacientes tienen una alta tasa de mortalidad temprana, pero no hay forma de saberlo si usted no se mide los colesteroles. Por eso es que en aquellos pacientes que tienen familiares en la que ha habido muerte de origen cardiovascular temprano, estamos hablando de pacientes menores de 30 años o menores de 40 años, pues simple y llanamente debemos de poner atención a los jóvenes y a los niños, en donde si ya se documentó que hay alguno que tiene niveles de colesterol LDL, que es el colesterol malo, por encima de 189 miligramos por decilitro, pues los niños deben ser escrineados a la edad de 7 y 9 años y a los 17 años, 18 años, para poder identificarlo e iniciarle el tratamiento correspondiente. ¿Cómo se trata el colesterol, doctora? Tanto a nivel de médico, de medicina, ¿verdad? Como a nivel de persona, ¿cómo usted puede controlar todo eso? Bueno, usted sabe bien que existe el colesterol que es el endógeno y el exógeno, que se produce por deficiencias enzimáticas, y el exógeno es el que el paciente lo consume, que es el paciente que está gordito, que usted me mencionaba hace un rato. Básicamente la dieta tiene un impacto positivo aquí y el ejercicio, pero en condiciones genéticas como los pacientes con hipercolesterolemia familiar, pues simple y llanamente los pacientes tienen resistencia incluso a la acción de los medicamentos que en la actualidad tenemos en el mercado. Gracias a Dios, recientemente, hace unos 2 años, han salido unos nuevos fármacos cuyo mecanismo de acción son anticuerpos monoclonales, y estos fármacos se inyectan y tienen una muy buena respuesta a los pacientes. Problemas que no lo tenemos en el país,
y que son bastante costosos, pero tenemos la esperanza que en los años por venir, empresas farmacéuticas que están muy interesadas y particularmente yo estoy bastante interesada en poder identificar tempranamente a estos pacientes, hacer un banco de datos, darle seguimiento a estos pacientes para que llegado el momento, y si lo identificamos y no responden a los medicamentos bioral que existen, pues simplemente podamos, ya sea a través gubernamental o a través de ayudas internacionales, poder tener acceso a esos medicamentos para que el paciente tenga la posibilidad de simplemente salir del episodio. Doctora Méndez, hay una situación que ocurre con la población dominicana. Casi todos los dominicanos, o una proporción importante de dominicanos, desde que cumplen los 45, 50 años, tú le preguntas, ¿y ustedes qué sufren? Y la gente te dice, sí, yo soy hipertenso o tengo diabetes. Ahí los numeritos de FICAR hablan por sí solos. ¿Qué es lo que pasa? Hay una predisposición en nosotros, son nuestros hábitos alimenticios. ¿Por qué el dominicano, llegado a una determinada edad, tiene ese combo tan grande de diabetes e hipertensión? Nosotros somos un reflejo de la población mundial, nosotros no somos solos. Okay. Interesantemente, si usted se revisa las estadísticas, no solo somos nosotros, sino que nosotros ahora estamos recogiendo nuestros datos, que es una de las cosas más importantes que anteriormente nos hacían investigaciones. Desde los EFRICAR estamos viendo que nuestras estadísticas son comparables con países como incluso México, aunque México nos supera por mucho. Por el su tipo población también es más. Y su población es mayor, pero respecto a su población, el porcentaje de pacientes es alto. Con este tipo de condición por el tipo de dieta que llevan. Interesantemente, tú sales de este país y tú lo que encuentras cuando tú te mueves para tú querer comer, lo que encuentras es comida rápida, comida frita, rica en harina, pero aquí nosotros somos gente que todavía, por lo menos, conservamos el hábito de que queremos comer nuestro arrocito, nuestra habichuela, y aunque ustedes no lo crean, es una dieta balanceada. Lo que pasa es que usted sabe que comemos más arroz que lo que deberíamos. Es la proporción que todos Pero comemos. mira, yo estuve investigando la razón por la cual a nosotros nos gusta tanto el arroz, y lo digo porque a mí me encanta. Entonces, me di cuenta que es una cuestión cultural y desde la época de la colonización. Nosotros fuimos habitados inicialmente por personas que eran esclavos. Venían los españoles con estos esclavos y vinieron y nos colonizaron, ¿verdad? Entonces, para mantener esos morenos fuertes, trabajando en la tierra, haciendo el trabajo duro, la dieta era rica en carbohidratos, maíz, arroz, etcétera, mientras que los españoles conservaban su dieta mediterránea rica en carnes y vegetales. Entonces nosotros que venimos con esa descendencia traemos también hay una esa coordinación tendencia de todas las cosas. Es verdad que al dominicano le gusta su arroz y su habichuela y su pollo, su carne, como sea, pero también le pone sus ensaladas, tal vez menos, como decía Dori. Muy poco, no, porque si tú te fijas es mucho menos. Y de hecho la carne también es menos. Tú pones 2 piecitas de pollo y tú te pones 3 cucharones de arroz. O sea que invertimos, doctora, invertimos en lo que deberíamos comer. Y por eso el riesgo de obesidad está sobre la palestra, evidentemente. ¿Qué debe comer? A mí me interesa mucho el tema del colesterol, porque veo muchas personas preocupadas y eso conlleva, como decía usted, a la hipertensión, que decía Altagracia, a la diabetes. ¿Qué debe comer la gente? Se habla de tanto, la gente habla mucho de medicamentos caseros, hacen muchas cosas supuestamente para mantener controlado el colesterol. Pero ¿qué es lo básico que debe hacer esa persona, doctora? Bueno, lo básico es que uno debe de asumir la alimentación tanto como terapéutica como un estilo de vida. O sea, tú no puedes ver que tú no puedes ponerte a dieta para perder 15 libras para irte a una boda. ¿Entiendes? Para que te quede bien un vestido. Que no sea para el momento. Tú me comprendes. Entonces tú tienes que asumir eso como un estilo de vida. O sea, darse seguimiento cercano. Mira, nosotros, por ejemplo, el peso le damos seguimiento porque la ropa no nos sirve, y si no nos sirve y tenemos que ir a una actividad, nos compramos una nueva para ir a otro la evento. Semana Santa que viene ahora, la gente hace pero eso. ese es el problema, la habichuela con dulce y todo ese azúcar. ¿Tú entiendes? No, y para lucir el traje de baño. Pero entonces, tú sabes, llegamos a la Semana Santa un poco fit, y entonces perdemos ya eso. Perdemos luego, claro. Mi amor, con esa habichuela y ya tú sabes, el pescado frito de Boca Chica, con eso es suficiente, como para que uno recupere toda aquella caloría. Pero ciertamente la dieta debe ser que tenga predominantemente mucho más vegetales. Y mira, hay personas que no le gustan simplemente, y eso es un tema de discusión en la consulta, y hacemos un acuerdo. Yo le digo, mira, asume la primera parte de tu almuerzo, por ejemplo. Tú comienzas con lo que menos te gusta. Los vegetales. Sí, cómete los vegetales, cómete tu tazón de vegetales, ya sea ensaladas verdes crudas
o hervidas, como tú la vayas alternando, prefiriendo, y después te sirve vas a notar que te vas a llenar, y te sirve un cucharoncito de arroz con tus piezas de carne correspondientes que no tengan piel, porque esa piel es rica en grasa. Y si te comes que tenga piel, pues por favor no le ponga tanto aceite al arroz, porque tenemos que ir buscando... Equilibrando, porque la verdad es que no podemos pretender que nosotros vamos a llevar dieta mediterránea. ¿Usted no ha visto el plato de arroz y habichuela con mucha carne, con la piel del pollo y además ensalada rusa, doctora? Ensalada, ya tú sabes, eso es carbohidrato y grasa por todas lados, definitivamente. Entonces uno tiene que también adaptarse, porque uno tampoco podemos pretender. Yo no puedo venir a teorizarle a mi paciente en la consulta. Son doñas envejecientes que son de un campo. Ya con una cultura formada, con una cultura ¿verdad? familiar. Y yo lo que le doy son estrategias para que ellos puedan, con los pocos recursos que puedan tener. Y fíjate que, déjame decirte, que comer saludable no es tan costoso como se creía. Lo que pasa es que nosotros queremos integrar cosas que son exportadas, fibras, etcétera, o algún tipo de legumbres que son costosas, pero nosotros tenemos legumbres que son accesibles, tenemos vegetales. Aquí las personas gastan muchísimo dinero, lo que se somete a dietas, a procesos de dieta, muchísimo dinero, aún en procesos de dieta, en planes de dietas, vamos a decirlo así, en planes de dietas, y otras comprando alimentos integrales. Integrales, claro que sí. ¿Qué usted cree de eso? Bueno, mira, los alimentos integrales tienen su pro y su contra, porque igual contienen carbohidratos, por ejemplo, el mismo arroz integral, si tú te lo comes en exceso. La quinoa, por ejemplo, tampoco se puede comer en cantidades. Entiende lo que le digo, es que nosotros somos glotones por naturaleza, o sea, en este país. Pero viajando a otro país, se me he dado cuenta que nosotros no somos, como dirían en el campo, unos chivitos altos de jobo, porque yo he visto que en esos restaurantes, en algunos de Estados Unidos, te sirven unos platos con unos pollos fritos gigantescos, con unos aros de cebollas empanizados enormes, y tú dices, pero Dios mío. Yo creí que nada más era allá. No, que nosotros no tenemos ese tipo de platos aquí, y eso es su diario vivir, ¿entiendes? Por eso que tú ves que el impacto de la enfermedad cardiovascular continúa siendo mucho más alto en aquellos países que son desarrollados, en donde tienen mayor acceso a lo que son los alimentos procesados o lo que son la comida chatarra. Pero nosotros todavía, interesantemente, conservamos cierta costumbre de, no, ay, eso tiene mucha grasa, no, tú sabes. Trata de cuidarse. Trata de cuidarse, inconscientemente, porque no es tampoco que tenemos una cultura. No se nos ha educado, doctora. Recientemente que se está haciendo eso. Se está hablando de eso. En las escuelas, doctora, debería empezarse un programa para empezar. Digo yo, ya quizás nosotros estamos avanzados, ¿verdad? Usted lo decía, van personas muy adultas y yo le aconsejo, pero se me hace difícil. ¿Deberíamos ya empezar desde ya con nuestros niñitos pequeños? Interesante pregunta. Mira, a nivel internacional, en los foros internacionales, se está haciendo investigaciones. El doctor Valentín Fuster, quien es uno de los cardiólogos más renombrados a nivel mundial, y quien es una persona que establece paradigmas en el manejo y diagnósticos cardiovasculares, está llevando a cabo una investigación muy interesante en donde él es educando a los niños, él no está trabajando con los adultos. Excelente. Y entonces esos niños se les está dando seguimiento en el tiempo para ver cómo se comportan. Educando es alimentándolo adecuadamente. Claro, eso lo están haciendo en conjunto con las autoridades en diferentes países de Latinoamérica. Una política de Estado. Tiene que ser una política de Estado, porque de lo contrario no va a funcionar. Y nosotros, la mamá, por el amor de Dios, cuando le preparemos la loncherita al niño, por rápido le ponemos ahí una galletita de chocolate con un jugo procesado, porque no tenemos tiempo, nos levantamos tarde, tenemos que irnos a trabajar, entonces el niño se acostumbra a eso. Entonces, tiene que ser una política estatal y tiene que venir exactamente desde el Estado y la Sociedad Dominicana de Cardiología, que en esta ocasión estamos en temporada electoral y la doctora Claudia Almonte, que está bastante interesada en estos temas, pues está proponiendo eso, que comencemos la educación, nosotros los cardiólogos, que hagamos un programa para educar a nivel escolar, porque es que nosotros tenemos que movilizarnos en nuestro consultorio. A propósito de que tenemos en el país la tanda extendida y que se ha criticado tanto el tipo de alimentación basado mucho en arroz, mucho huevo y muchas cosas de esas. Exactamente. Yo realmente desconozco, me imagino que tiene que tener un cuerpo nutricional que está trabajando con ellos para decidir los alimentos, porque de lo contrario, no tampoco tengo conocimiento. Han dicho que sí, pero se critica mucho. Dicen que tienen un cuerpo de nutricionista, pero yo quería abundar después de esta pausa, tendrá que ser, para que hablemos, doctora, de esa parte nutricional, si el Estado necesita a nivel de escuela, a nivel de en general, trabajar en coordinación con los cardiólogos la parte de nutrición, pero venimos con ese punto después de estos mensajes.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en esta entrevista interesante con la doctora Máxima Méndez. La doctora debe ser del sur por el apellido Méndez. Decía Altagracia, sí, doctora, antes de la pausa, de si no se necesita una política estatal dirigida a los niños, ¿verdad? Sobre todo a ese almuerzo que se da en las escuelas, tomando en cuenta de que ya una gran parte de nuestros estudiantes de la escuela pública están en tanda extendida. Claro, definitivamente que se necesita, y me gustó mucho la pregunta que hacía Altagracia también, respecto a que si debería del Estado tomar en consideración nuestras recomendaciones, y sí debería. No sé si lo está haciendo en este momento, desconocemos eso, yo soy parte de la Sociedad Dominicana de Cardiología, pero debe de ser en conjunto con nosotros, porque nosotros somos los que manejamos las estadísticas. Las políticas de salud en nuestro país tienen demasiados puntos que cubrir y no tienen que saberlo todo. Por tanto, en la parte de prevención cardiovascular necesitan a los especialistas que estamos involucrados en el día a día, que nos mantenemos actualizados, que estamos sobre la palestra en esto. Entonces yo entiendo que se debería de tomar en consideración la opinión de los cardiólogos, o de formar un comité o una comitiva que trabaje de la mano con ellos para prevenir este tipo de condiciones. Yo pienso, por ejemplo, Doris, abundando sobre la pregunta, la forma que como cocinamos los dominicanos, porque estamos haciendo hincapié en la alimentación porque es fundamental. Si estás cocinando un pollo, tal vez el Estado tenga esa parte a través de sus canales, a través de mensajes en colaboración con el sector privado, poniendo cintillos en la televisión. ¿Por qué si estás cocinando un pollo y lo estás cocinando con toda la piel que ya tiene grasa, hay que echarle al caldero un montón de aceite y meter ese pollo, por ejemplo? Es una cultura. Enseñarlo, pero hay que enseñarlo. Parte de esa misma educación. Era educación, es decir, como yo sé cocinar como me enseñó mi mamá, y mi mamá sabe cómo le enseñó su abuela. ¿Entiendes lo que te explico? Y te estoy hablando de que desde que nos conquistaron, según ellos. Pero la industria introdujo también los caldos de pollo con diferentes tipos que son químicos, y que son grasas molidas. Claro, no, porque tú sabes que la industria de los condimentos es muy poderosa, ¿entiendes? Y participan en donar para las campañas políticas, etcétera. Entonces tú sabes que impactarlo negativamente no es un negocio que sea factible. Así es que son muchos frentes que tenemos abiertos, pero yo creo que este tipo de programas, de conversaciones en los que el paciente puede tener información y quizás tiene interrogantes, y cuando se dirige a la consulta con su cardiólogo o su médico internista puede conversar sobre esto, es sumamente importante. Y yo creo, y quiero enfatizar esto y que quede claro, que interesantemente, como dije anteriormente al principio, los pacientes estamos viendo que se están muriendo más jóvenes, y eso es un problema. O sea, hemos avanzado en la terapia médica de soporte, corazones artificiales, marcapasos, desfibriladores para evitar la muerte súbita, y vemos en esos pacientes que ya son envejecientes y que tienen un evento cardiovascular. Pero ¿qué pasa con el joven? Estamos hablando de personas que no se suponen deben tener un evento cardiovascular entre los 30 y los 45, 50, 60 años temprano, mucho más antes, 50 años, y están apareciendo estos eventos y son fulminantes. No nos da tiempo. No da tiempo de intervención, ¿no? ¿Por qué? Porque interesantemente el envejecimiento te permite que, como el paciente ya viene con su placa de colesterol que está en esas arterias, hace isquemia transitoria. Ya se espera que eso venga, ¿verdad? No, déjame comentarte, óyeme, esa isquemia transitoria que el paciente, la doñita hace dolor de pecho, pero no va al médico, ella va después, porque son los muchachos que me tienen este sofocamiento, que ustedes me tienen a mí, me van a volver loca, ¿entiendes? Pero eso es isquemia intermitente que la paciente está haciendo. Eso es lo que hace que favorece que el corazón forme vasos sanguíneos nuevos, y haga ramas colaterales. Entonces, si las principales se ocluyen, ellas tienen un backup nutricional de sangre en ese corazón que no permite que ese corazón claudique y lo lleve a una muerte súbita. Pero el joven no tiene esa oportunidad. Viene un coágulo o en una placa de colesterol inestable, obstruye ese vaso sanguíneo a nivel del corazón, y la muerte súbita es el resultado final. Por eso es que se dice que es más agresivo, entonces. Es mucho más agresivo porque no tenemos esa capacidad todavía de compensación. Pero nuestra mayor población, digamos, enferma, por usar un término que tal vez un poco en desuso, es en población adulta, es la población adulta la mayor. La mayor incidencia es en paciente envejeciente, pero que eso está cambiando. Está cambiando el perfil. Está cambiando en la actualidad. O sea, ya veremos si se continúan recogiendo las estadísticas,
que esos números van a ir cambiando. Y nosotros que trabajamos en un centro de atención cardiovascular de primer nivel y donde llegan los casos más complejos, lo estamos viendo a nivel nacional. Nos llegan pacientes en choque cardiogénico que hacen una oclusión aguda, lo llevan a cateterismo, no pueden abrirlo porque no tienen los recursos, lo mandan para acá, el paciente en ventilador con un corazón aturdido, y cuando vamos encontramos una arteria ocluida y tenemos que revascularizar de ese paciente, hay que asistirlo. Ya es un paciente que tan pronto tú tienes un infarto, tu vida cambia. Claro. La dinámica familiar cambia totalmente y ya es tarde. Doctora, el Colegio Médico tiene alrededor de 45, creo, sociedades médicas especializadas. Dentro de esas están ustedes. Está la Sociedad Dominicana de Cardiología, que supongo que usted pertenece a ella. Así es. ¿Usted le preocupa? Decía que está bajando los números, las edades están bajando. Así pero es. ¿qué están haciendo? Mi pregunta, las sociedades médicas especializadas en cada una de sus especialidades, para contribuir con la población, con la educación, para que las personas cada día aprendan más a evitar sufrir de estas enfermedades. Bueno, en la actualidad, por ejemplo, te puedo hablar por la Sociedad Dominicana de Cardiología, porque el Colegio Médico no estoy al tanto de qué está haciendo al respecto, pero la Sociedad Dominicana de Cardiología lo que está haciendo son campañas de educación. ¿Qué están proponiendo? Porque eso está viniendo ahora, porque es que lo estamos mirando en los últimos 5 años, más o menos. Sí. Y entonces la propuesta es exactamente lo que yo estoy haciendo en este escenario, en este momento, educar. Porque como les decía al principio también, el educar te da poder. Cuando tú como joven sabes que aunque tú tengas 35 años y tú te supiste que un tío tuyo murió a los 40, o que tu mamá o tu padre falleció a los 45. O que son hipertensos. O que ya tú ves que tú tienes 36 años, ya tú eres hipertenso, que no se supone, ya tú entonces comienzas a tener una alarma. Y entonces el paciente busca ayuda. La prevención es mucho más económica que el tratamiento médico en un paciente de cualquier categoría. El problema es que la prevención requiere de que usted tenga la educación. Perfecto. ¿Entendido? Entonces, la tendencia actual en la Sociedad Dominicana de Cardiología es precisamente eso, educar. Por eso que nosotros estamos invadiendo los medios. Escribimos en el periódico, el paciente llega a la consulta y me dice, doctora, pero mire, yo leí el artículo que usted publicó, yo tengo una pregunta. Es decir, le llegó la información. Le llegó la información, porque aunque ustedes no lo crean, los pacientes leen y lo que hace es que tienen preguntas. Ellos no te van a felicitar porque, no, doctora, porque usted, cuando usted escribió, el hijo mío que me lo leyó, porque yo fue que vi la cara de usted, no que yo sé leer, pero el hijo mío me lo leyó y me dijo, y yo quiero saber, entonces, el hijo que está ahí. Viene la retroalimentación. Viene la retroalimentación, entonces la educación tiene que prevalecer para que el paciente pueda hacer prevención primaria, que es aquella prevención en donde tú no has tenido un evento todavía, en donde detalles tan pequeños como eso que usted acaba de decir y usted, de que no echarle aceite al pollo para guisarlo, como decimos nosotros, y encima de hecho echarle la sopita y ponerle la salsa. Entonces, vemos como de manera interesante, además de la enfermedad cardiovascular, la incidencia de cáncer ha ido en aumento y no hemos identificado el por qué. Pero se supone, aunque en ciencia la suposición no, sí hay estudios que hablan mucho de la alimentación vinculada al cáncer. No, la alimentación está sumamente vinculada, pero que el problema es, mi mamá, que es una señora también, que es una sobreviviente que está en el proceso del cáncer, no quiere beber leche, porque ella dice, a mí lo único que me gusta es la leche, yo creo que fue la leche que me dio el cáncer, porque no tiene la información. No quiero comer esos vegetales porque yo miré y dice que tenía insecticida y yo creo que era eso. Porque la gente tiene mucha información ya. Entonces, el internet también desvirtúa las informaciones. Entonces, el cardiólogo, el clínico, el internista, el nutriólogo, el endocrinólogo, tiene que hacer un trabajo que ustedes no se lo imaginan en el consultorio. Y el paciente se pone nervioso cuando tú le hablas y no te entiende la mayoría de las veces. Entonces tú tienes que enfatizarle con dulzura, porque esto no es bajo presión, esto es un conversatorio, doña, explíqueme. Es que yo no entiendo, y es que los pacientes se ponen bastante nerviosos a ir al consultorio, y nosotros con la prisa de que tenemos 15 pacientes afuera. Eso le iba a decir, doctora, que si tiene el médico esa facilidad para hablarle al paciente y orientarlo, porque si el médico le dice una cosa al paciente, yo estoy segura que no lo hace si usted lo aconseja. Ciertamente. Pero tiene el médico dominicano, no sé si en toda parte del mundo será igual, ese tiempo para dedicárselo a ese paciente, para poder hablarle a cada paciente que se sienta en su consultorio. Eso es individual. Y responderte esa pregunta sería ser yo muy osada, tú sabes. Yo puedo hablar por mi experiencia personal, porque yo no puedo hablar porque no he estado en la consulta mientras otros consultan, pero cuesta.
Cuesta, ¿verdad? Tiene que sí. tú tener un interés en que tu paciente esté bien, porque por ejemplo, yo soy sumamente estricta conmigo misma y yo si un paciente es de mi consulta y llega a la emergencia inestable por algo que ya yo sé que tiene y que estoy medicando, yo siempre me pongo yo como primera sospechosa. Algo no está bien con lo que yo decidí. Una vez yo confirmo de que todo está bien, entonces el segundo sospechoso es el paciente, por y supuesto. usualmente la adherencia a los medicamentos es la causa más frecuente del por qué el paciente no sigue las recomendaciones. Pero no es porque ellos no entendieran, sino porque los costos farmacológicos en este país están exagerados. Nos decía un amigo suyo y de nosotras, el doctor Severino, en una ocasión que lo entrevistamos, que el paciente recurre mucho a lo siguiente, te dice, doctor, usted no me puede cambiar esta receta que usted me puso, porque es que está muy caro, y ponerme otra cosa. Y si no se lo pone el médico, el paciente va y busca la manera y busca un equivalente, un bioequivalente o como sea. El tema de la pobreza en la República Dominicana vinculado a los pacientes, como ya usted habla de la adherencia o no a tratamiento, explíquenos un poco esa parte, No, doctora. definitivamente el no poder tú tener acceso por un tema económico al tratamiento que se te recomiende es igual que si tú no hubiese ido al consultorio. ¿Entiendes? Es exactamente lo mismo. Entonces tú tienes como médico que ponerte también en el zapato del paciente, y porque los médicos, a medida que avanzamos en la carrera, nos vamos dando cuenta de cuáles son los fármacos que sí y los que no funcionan. Porque no es lo mismo un medicamento genérico que un bioequivalente ni un original. Son tres conceptos totalmente diferentes. ¿Ok? Entonces, el bioequivalente se parece totalmente al original, pero la copia, que es el genérico, no. Por algo es mucho más económico. Por lo menos aquí. Por lo menos aquí y por lo menos en otros países, no te equivoques, mira que nosotros estamos trabajando con pacientes extranjeros y lo vemos fuera de control con medicamentos genéricos. Doctora, vamos a pedirle un permisito y cuando regresemos vamos a seguir hablando de esa diferencia entre esos medicamentos. Regresamos en un momentito. Gracias. Con nosotros en esta tarde la doctora Máxima Méndez, cardióloga del Centro Cardiovascular CEDIMAT. Los genéricos, doctora, pues yo pensé que los genéricos era lo máximo que había, porque en los países grandes eso es lo que se usa, Estados Unidos, Brasil. Claro, no, mira, los genéricos, son la molécula, ya después de que la molécula original ya tiene cierto tiempo en el mercado, que ya vence la patente y ya todos los demás pueden copiarla. Pero han habido casos, no puedo poner que todas las copias, tú sabes, porque sería muy irresponsable de mi parte decir que no funcionan, porque sí lo hacen, pero en este país particularmente han habido investigaciones que se han hecho a nivel periodístico en donde se ha evidenciado, y yo no sé si ustedes están conscientes de eso, de que se estaban empacando como pastillas harina disuelta. Sí, claro. La volvían una pastica, la ponían y te lo vendían y tú pensabas que tú estabas tomando tus medicamentos. Y tú ves que son medicamentos que son genéricos, que no están respaldados por ningún laboratorio. Los medicamentos genéricos bajan los costos por un sinnúmero de cosas, pero no tienen la presión del costo del original porque no tienen los estudios que fueron sumamente costosos, por lo cual fueron avalados por la FDA. Entonces, cuando le quitan esa presión, pues baja un poco más los costos, pero igual el medicamento original sigue siendo original. Pero son costosos, doctora, y el paciente le corre a eso. Mira, yo te voy a decir, yo estuve en un conversatorio a nivel internacional sobre este tema y estuvieron comparando, recuerdo, un medicamento original y copia. Con una copia. No pusieron nombre ni nada, ellos estaban tratando de establecer aquello y se podía ver en el comportamiento cromatográfico y de liberación del medicamento, cómo el comportamiento genérico, el original tiene un comportamiento de liberación en el tiempo, y cómo cuando se trata de copias, que no son medicamentos respaldados por laboratorio, eso puede variar, como puede pasar en el tiempo, en cuanto a la liberación, como puede durar mucho más tiempo de lo que se tiene preestablecido que sea beneficioso para el paciente. Entonces, al momento de tú decidir poner un medicamento, tú tienes que ser sumamente cauto y tú te vas dando cuenta cuando tú estás en la consulta como médico,
cuáles medicamentos son y no son buenos para los pacientes. Porque si el paciente, particularmente yo, y eso es una máxima que yo tengo muy personal, y es que si el paciente, si me llegan más de 3 pacientes descompensados usando un fármaco específico a la emergencia, ¿revisas? No, lo retiro de mi arsenal mental de prescripción. Perfecto. Claro, porque el prestigio de un médico está basado en resultados. Yo no puedo estar manejando un paciente hipertenso y el paciente venga cada 15 días a la emergencia o que vaya a otro centro o vaya a otro especialista y me lo reenvíe diciendo que está hipertenso. Algo está pasando. Doctora, la medicina personalizada, como se está actuando o trabajando en los últimos años, que se está dando mucha prioridad a esto, de los medicamentos biológicos, biotecnológicos, ¿qué tipo de medicamentos son estos y cuán efectivos son para la población? Bueno, mira, eso estamos hablando de células madre y ese tipo de cosas. En cardiología se están haciendo investigaciones, se ha hablado del uso de estas células madre para mejorar la contractilidad cardíaca, la funcionabilidad del músculo cardíaco, pero esos son temas que están en investigación, esos no son temas que todavía están cambiando guías, pero ese es el futuro es que las modificaciones genéticas farmacológicamente mediadas, eso es lo que viene, eso es lo que está en la investigación, y de hecho los anticuerpos monoclonales que yo les comentaba a ustedes tienen un comportamiento de transformación genética, porque uno de los fármacos, por ejemplo, que se han ya publicado y aceptado y que son indicados para el manejo del colesterol elevado, lo que hace es simular una molécula interna para que el receptor de colesterol se confunda y entonces no capte una sustancia que no permite que el colesterol se metabolice adecuadamente y entonces pueda hacer su función. En oncología, en oncología sí, en oncología ese es el futuro, porque a medida que avanzamos en las investigaciones y la biotecnología, pues evidentemente nos está yendo muchísimo mejor. Se está hablando de la nanorobótica para hacer cirugías, ¿entiendes? Sí. Y no podemos estar de espalda a eso, ¿entiendes? Porque ese es el futuro, pero todavía en la cardiología vamos tranquilos, tú sabes, despacio, pero se están haciendo las investigaciones. Y en nuestro país, doctora, ¿cuán avanzado estamos? No en medicamentos, sino en tecnología para tratar enfermedades del corazón, para tratamientos. Mira, en este momento, particularmente el Centro Cardiovascular CEDIMAT, al cual yo tengo el honor y la distinción de pertenecer, es uno de los centros más especializados y mejor equipados a nivel de Centroamérica y el Caribe. Por tanto, nosotros, procedimientos que tenían que venir, irse los pacientes al exterior o venir médicos especialistas para asistirnos en cirugías complejas como enfermedades congénitas en niños pediátricos, pues ya eso no es necesario porque contamos primero con el personal capacitado para ello en nuestro centro y también tenemos la tecnología. Recientemente hemos adquirido un equipo conocido como ECMO, que es un asistente ventricular izquierdo, para aquellos pacientes que tienen disfunción cardíaca, que ya no pueden, el músculo cardíaco por sí solo no puede ser asistido. Este paciente puede ser, o se está preparando para ser llevado a cirugía de reemplazo de trasplante cardíaco, que también es otra de las metas de nuestro país, que ya se han hecho exitosamente también, pero vamos a pasos sumamente lentos porque las políticas que tienen que ver con trasplante cardíaco todavía no están bien establecidas. Pero puedo decir yo que en el centro al cual yo pertenezco, con mucha dignidad, tenemos toda la tecnología que se necesita. No tiene un paciente que viajar fuera de aquí para hacerse ningún tipo de procedimiento cardiovascular, ni quirúrgico, ni de procedimiento diagnóstico. Los antecedentes que existen en el país es, por ejemplo, con médicos que tenían que llevar cantidad de niños a Estados Unidos, recordamos esa historia, claro. Cantidad de niños a Estados Unidos a hacer ese procedimiento, o cuando venían cantidad de médicos a jornadas que nosotros cubríamos como periodistas, ya eso no se ve. Ya eso no se ve, nosotros hacemos nuestros procedimientos todos los días, cirugías sumamente complejas, cirugías en pacientes que incluso han sido rechazados en otros centros, pero nosotros ya disponemos de todo el personal y la tecnología cardiovascular que nos permite hacer este tipo de procedimientos. Ya no es necesario muchas veces, doctora, este tipo de cirugías abiertas tan dramáticas que eran para los pacientes. Sí, corazón abierto. Sigue continuando siendo cirugía abierta porque para tú accesar al corazón tienes que abrir el esternón, que es el pecho. Para tú poder, depende de cuál tipo de cirugía sea, si es una cirugía de revascularización, que solamente son las arterias que están por encima del corazón,
Se abre el pecho, pero no se abre el corazón. Perfecto. Si es una válvula, hay que abrir el corazón para cambiar la válvula, pero también hay tecnología, y bueno que la preguntes, en el que pacientes bien seleccionados se le pueden cambiar las válvulas por vía endovascular, es decir, así mismo como se hace el cateterismo por vía radial o por vía femoral, introducen la válvula y le es sustituida, pero en casos muy seleccionados. Pero se hace aquí en el país. Se hace en el país, sí señora. Bueno, doctora, yo quiero introducir un tema, no sé si nos alcanza el tiempo, pero hay todos unos cuestionamientos a los cardiólogos mucho por la industria farmacéutica y la relación cercana con el médico y la cobertura de congreso y todo lo que cubre la industria farmacéutica al médico. Es un tema que tiene que ver mucho con la ética. Es cierto. Doctora, ¿cómo ve usted ese tema? Bueno, fíjate, tú tienes que poner tus límites. El profesional en cualquier área va a estar siempre siendo visto como un punto de trabajo por los suplidores X, lo que sea, ya sea farmacológico, ya sea de equipos. Entonces, una forma de la industria farmacéutica accesar al médico y agradarle, yo lo veo como una especie de agrado, que a nivel de Estados Unidos es mal visto, incluso te puede costar incluso tu licencia, el hecho de que tú andes con un lapicero que identifica el laboratorio, es de enviarte a congresos internacionales a formarte. Eso puede ser mal visto, pero depende de cómo tú como médico lo manejes, porque los mismos que te llevan a los congresos, si tú haces una mala práctica, como por ejemplo negociar con ellos, que se dan casos de médicos que lo han hecho, negociar, si tú pones tus límites de yo voy a este congreso, pero yo no tengo ningún compromiso contigo. Es la ética profesional. Es la ética. Mira, a puerta cerrada, ¿entiendes? Se pueden dar muchas cosas, porque incluso pueden decir que ni siquiera te está cubriendo ningún laboratorio y te están dando el dinero y tú te vas con ese dinero y nadie se da cuenta. Yo creo, doctora, que ese tema lo vamos a abordar en el próximo espacio. Pues para mí un placer. El tiempo se nos terminó, nosotros le agradecemos muchísimo que usted nos haya acompañado y todos estos mensajes interesantes que usted ha dado a nuestros televidentes. Bueno, yo quiero agradecerle la invitación y para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctora. Y a ustedes, gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora.